Saludos, bienvenidos a este tutorial para trabajar el material que se les proporcionó. El material tiene como título Opposites. Opposites quiere decir opuestos, que eh, en, en español sería como, bueno, sería opuestos o también serían antónimos, ¿verdad? Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o significados contrarios a una palabra que nos dan. Entonces aquí la instrucción dice Part 1, Adjectives, write down the opposites of each word on the left. Choose from the words on the right. Parte 1, adjetivos. Escribe los opuestos de cada palabra de la izquierda. Elige de las palabras en la derecha. Entonces, acá tenemos adjetivos numerados del 1 al 15. Y aquí también tenemos adjetivos, ¿sí? Recordemos que los adjetivos nos dan características de personas, cosas o animales, incluso situaciones. Los veremos acá. Número 1, good, bueno. Entonces de acá, de todas estas opciones de acá, tenemos que encontrar el opuesto a bueno, obviamente en inglés. Entonces, lo opuesto a bueno, ¿cuál sería? ¿Qué sería? Malo. ¿Y qué es malo o cómo se dice malo en inglés? Bad. Entonces aquí ustedes en este espacio, en el espacio que está a la par de good, van a escribir bad. ¿Sí? El siguiente adjetivo es fat, gordo o gorda. ¿Qué sería lo opuesto a gordo o gorda? Delgado, delgada. Y aquí tenemos su, eh, la palabra en inglés, ¿verdad? Delgado, delgada es thin. Entonces aquí van a escribir ustedes thin, acá en este espacio donde está el puntero. Luego tenemos la palabra big, que es grande. Lo opuesto a big, que es grande, sería pequeño. ¿Qué es pequeño en inglés? Small. Escriben small acá donde está el puntero. Luego tenemos tall, que es alto. ¿Cuál sería lo opuesto de alto o el antónimo de alto? Bajo. ¿Cuál sería bajo? Entonces en inglés es short. Lo escribimos acá. Luego tenemos full, que es lleno. ¿Qué sería lo opuesto de lleno? Vacío. ¿Cuál sería entonces vacío en inglés? Empty. Empty. Vacío. Entonces escriben ustedes acá la parte full, empty. Luego tenemos siguiente que es young, joven. Su opuesto o su antónimo sería old, viejo. Y así van a ir trabajando ustedes, llenando esos espacios, completándolos con sus opuestos o antónimos. Tenemos number 7, open, que es abierto. Entonces necesitamos cerrado. ¿Y cómo es cerrado en inglés? Closed. Entonces a la par de open será closed. Luego tenemos 8, que es wet, mojado. Entonces tenemos ¿qué sería lo opuesto a mojado? Seco. ¿Y qué es seco? Dry. Dry es seco en inglés. Venimos acá. Vamos con hot, caliente. ¿Qué es lo opuesto a caliente? Frío. ¿Y cómo es frío en inglés? Bueno, cold. Cold. Cold es frío. Entonces a la parte de hot escribimos cold. Luego tenemos acá old, que es viejo. ¿Qué es lo opuesto a viejo? Nuevo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí new. Entonces acá a la parte de new. Tenemos happy, que es feliz. Lo opuesto a feliz es triste. ¿Y cómo se dice triste en inglés? Sad. Entonces a la parte de happy escribimos sad. Número 12 tenemos fast. Fast es rápido. ¿Qué es lo opuesto a rápido? Lento. Y como es lento en inglés, lento en inglés es slow. Escribimos ahí a la par de fast, slow. 13, high es alto, pero no referido a
a la estatura de personas, sino a estructuras más grandes, ¿sí? High es alto. Entonces vamos a buscar aquí low, que es bajo, no referido a personas, repito, sino a cosas como estructuras, como podríamos decir, hablar de edificios. Entonces acá lo opuesto a high, que es alto, es lo opuesto a high es low, acá. Luego tenemos rich, que es rico, o sea que tiene mucho dinero, no refiriéndose al sabor de una comida, sino rich a la condición económica de una persona. Rich es rico. Entonces, ¿cuál sería el opuesto de rico? Pobre. Poor. Si ustedes se dan cuenta, es vocabulario que hemos utilizado en clases. Eso ya lo vimos en clases. Y por eso es importante que cuando se está explicando en clases, ustedes vayan anotando y repasando. Luego 15, hard es duro o sólido. ¿Qué es lo opuesto a duro o sólido? Blando, suave. Y de todas esas palabras, ¿cuál será blando o suave? Soft. Escribe soft acá a la par de hard. Terminamos con eso y continuamos siempre en la misma dinámica. Tenemos acá una serie de palabras nuevamente, de adjetivos, ¿sí? Y tenemos acá sus opuestos y tenemos que irlos relacionando. ¿Estamos? Entonces vienen acá y, por ejemplo, right puede ser recto, si estamos hablando de lados, podría ser derecho, ¿sí? Entonces, en este caso me parece que la palabra right es correcto, ¿sí? Correcto. Entonces, su opuesto sería equivocado o erróneo. ¿Cómo es equivocado o erróneo en inglés? Wrong. Entonces, a la parte de right escribir wrong. Tenemos acá strong, que ya vimos en clases que es fuerte. Y su opuesto es weak, débil. Y así van a continuar ustedes llenando eso. Luego tenemos acá dead, que es muerto. Dead es muerto, o sea, cuando una persona ya ha perdido la vida. Entonces aquí tenemos su opuesto que es alive, vivo, ¿sí? Lo opuesto de muerto es vivo. Luego tenemos early, que es temprano. Early es temprano. Y vamos a buscar aquí su opuesto, ¿sí? O su antónimo, late. Late es tarde. Entonces escribamos a la par de early, late. Luego tenemos acá la palabra thick, ¿sí? Que también vimos eso en clases. Mm, por eso les digo que es importante ir repasando. Thick es grueso. Thick, grueso. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, su antónimo o su opuesto sería narrow, que es angosto. Algo que es grueso tiene su opuesto en angosto. Bueno, entonces seguimos acá. Luego tenemos, bueno, eh, voy a hacer una corrección. Aquí estaba viendo eh, esto que está acá, perdone. Thick es grueso, ¿sí? Entonces su antónimo es thin, delgado, ¿sí? Eso puede pasar con las palabras en inglés. Eh, Vean que thin ya lo utilizamos acá como opuesto para fat, que era gordo, ¿verdad? Fat gordo y thin delgado. Pero aquí volvemos a encontrar thick, dijimos que es grueso. Grueso es sinónimo también de gordo. Entonces, o sea, sí, es lo mismo que gordo. Entonces el opuesto de grueso también es delgado. ¿Estamos? Esa es la corrección. Luego tenemos acá que es wide, que es ancho. Para ancho sí va a ser angosto su opuesto. Entonces a wide le corresponde narrow.
que es angosto. Luego tenemos male, que es masculino, y su opuesto sería female, femenino. Bueno, continuando ahí, vamos acá con kind, que es amable. Y tenemos su opuesto aquí, miren, con los prefijos que vimos en clases. Unkind, que es no amable, puede ser, también lo podemos traducir como grosero o maleducado. Luego tenemos acá clever, que es inteligente. Y su antónimo opuesto es estúpido. ¿Sí? Una persona que es inteligente tiene su opuesto en una persona estúpida. Tenemos aquí clean, limpio, y su opuesto es dirty, sucio. Ven, tenemos acá cheap, que es barato, en cuanto a lo que uno paga por algo. Y su opuesto es expensive, caro. Tenemos easy, que es fácil. Y tenemos su opuesto en difficult, difícil. Tenemos friendly, amistoso. Y esto también lo vimos en clases. Unfriendly es alguien que no es amistoso. O es una característica para alguien que demuestra comportamiento no amistoso. Luego tenemos quiet, que puede ser calmado o en silencio. Y tenemos su opuesto en noisy, que es ruidoso. Entonces a la parte de quiet escribimos noisy, ruidoso. Y por último tenemos asleep, que es dormido. El opuesto de dormido es despierto, que es awake. Bueno, con eso terminan ustedes la primera parte, que es lo que se les ha solicitado. Y luego continúan. Bueno, esta primera parte eh, la trabajan ustedes. Y luego aquí la part 2. En la part 2 tenemos verbos. Eh, entonces acá ya no son adjetivos, sino son verbos. Entonces tengo acá, por ejemplo, número 1, to stop es detener. Cuando yo detengo o cuando se detiene algo, su opuesto es seguir, continuar. ¿Cuál sería el opuesto de to stop? To go. To go es seguir, continuar. To laugh es reír. ¿Sí? To laugh es reír. Entonces podemos, cuando uno ríe, lo opuesto sería llorar. Entonces tenemos to cry, llorar. Entonces aquí tenemos to stop es detener. To go, continuar. Sería su opuesto. Luego tenemos to laugh, que es reír. Su opuesto sería to cry, llorar. To open, que es abrir. Su opuesto sería cerrar. ¿Y cuál es cerrar? To close. Entonces, ahí rápidamente les voy a ayudar en diciéndoles el significado de cada uno. To come es venir. ¿Sí? Cuando uno, lo opuesto de venir es irse, ¿verdad? To leave sería su opuesto. To work, trabajar. Me voy a ir aquí diciéndoles los que tienen acá del lado izquierdo, trabajar. To bring, traer. To learn, aprender. To turn on, encender un aparato electrónico. To ask es preguntar. To like es gustar. To sell es vender. To pull es jalar. To sit down es sentarse. To lend es prestar. To arrive es llegar. Y ahora vamos con los opuestos. To take es tomar o agarrar. To turn off es apagar. To dislike es no gustar. To borrow es prestar. To leave es irse.
To start es empezar. To answer es responder. Sería lo opuesto de preguntar, ¿verdad? To push es empujar. Sería lo opuesto de jalar. To close dijimos que es cerrar. To teach es enseñar. Es lo opuesto a aprender. To cry es llorar. To play es jugar. To go es ir. To buy es comprar. Y to stand up es ponerse de pie, que sería lo opuesto de sentarse. Bueno, espero haberles ayudado con esta explicación. Recuerden que esto otro lo vamos a trabajar en clases